Arreglos y métodos. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdames González y hoy hablaremos sobre los arreglos y los métodos para la materia de lógica de computación ciclo 1 2021 de la carrera de licenciatura en informática educativa. Bienvenidos. Para comenzar vamos a hablar sobre los arreglos. Y es que los arreglos son un tipo de estructura formado por un conjunto de elementos de un mismo tipo. Como lo podemos ver aquí en la gráfica, podemos ver que tenemos unas casillas que representan a cada una de las posiciones en las que se va a almacenar un valor. Cada uno de ellos representa un elemento y el número que acompaña a ese elemento es su índice, el cual nos dice la ubicación en el que están. Por ejemplo, el elemento en la posición 0 tiene un X valor. El elemento en la posición 1 tiene otro valor distinto al inicial o puede ser igual. Esto es básicamente lo que se hace referencia cuando hablamos sobre arreglo. Dentro de los arreglos existen dos tipos de arreglos. El primero son los arreglos unidimensionales y el segundo son los arreglos bidimensionales. Dentro de los arreglos unidimensionales son los arreglos de una dimensión y está formada por un conjunto de elementos de un mismo tipo de datos que se almacenan bajo el mismo nombre y se diferencian por la posición que tiene cada elemento dentro del arreglo de datos. Como lo podemos ver en la imagen, podemos ver de que el arreglo unidimensional tiene ciertas características. La primera es que es finito, puesto que contiene n número de elementos. Homogéneo, puesto que contiene elementos del mismo tipo. Ordenado, eso quiere decir que cada uno está en su posición. Y referenciado, que cada uno tiene un índice como parte de la referencia a la cual nosotros podemos ver. Por ejemplo, si estamos en el séptimo posición, podemos decir que su índice es 6, puesto que los índices comienzan de 0 hasta el número hasta la cantidad de elementos que el arreglo contenga. Por ejemplo, si nuestro arreglo es de 10, los índices se enumerarán desde 0 hasta 9, ya que el 0 es la posición 1 de nuestro arreglo mencionado. Ahora el arreglo o los arreglos bidimensionales. Los arreglos bidimensionales o de dos dimensiones está formado por un conjunto de elementos del mismo tipo que se almacenan bajo el mismo nombre y que, al igual que el unidireccional, se diferencian por la posición que cada elemento tiene dentro del arreglo de datos. En este caso, cuando hablamos de arreglos bidimensionales es porque tienen dos dimensiones. Anteriormente llamábamos i a una variable de tipo arreglo y podríamos nosotros acá tener una i o una k con dos indicando que es de dos dimensiones. Por ejemplo, k entre corchetes 2 y aquí entre corchetes 0 estamos diciendo que ubiquemos en la fila 2 en la posición 0. Sería esta que estamos señalando acá. Esa sería la posición K2, 0. Si nos refiriéramos a la posición K02, estaríamos hablando en la fila 0, posición 2, que sería este elemento que está acá.
Y el último que hace referencia es a K14. Sería al arreglo K, que es todo este, en la fila 1, que es esta, en la posición 4, que sería esta que está acá. Y lo que estamos haciendo en este caso es llamar a sumar 4 valores que están almacenados dentro de un arreglo. Por ejemplo, en este caso estamos llamando al 12, al 1 y al 21, que por ende esta expresión nos daría como resultado 34. Ahora que hemos hablado de los arreglos, nos vamos a dirigir a hablar sobre los métodos. Y es que un método es una función, también se le llama segmento, rutina, subrutina o subalgoritmo. Puede ser definido con el propósito de ejecutar una función, comportamiento o tarea específica. Por acá tenemos esta imagen en donde hacemos alusión al método en programación. Y es que en la parte principal del código podremos ver nada más la llamada a la función y la ejecución de esa función está muy por aparte. Uno como programador puede ver fácilmente cómo se llama a una función o se peticiona a una función, pero intrínsecamente no veríamos el procedimiento, sino es que no vamos a ver el contenido del código dentro de cada función que llamamos o que mandamos a llamar. Damos un ejemplo, o varios ejemplos. Tenemos acá, estos están en un lenguaje de programación Java. En este caso, los métodos son públicos, pero podrían ser privados, ¿verdad? Acá están acompañados con un void que significa vacío, ¿verdad? Y el nombre del método. Aquí está mi método, ¿verdad? Acá se delimita realmente cuáles son las instrucciones que van dentro del método y su finalización. En el caso de la lógica o los algoritmos, se manejan de forma similar, poniendo en lugar de public void la palabra función y luego el nombre de la función que va a tomar o a la que tenemos que hacer referencia y los paréntesis. Luego después irían las instrucciones que se van a ejecutar cuando este método sea llamado. También hay que recordar de que la función puede ir con parámetros o sin parámetros. ¿Eso qué quiere decir? De que mi método puede ir vacío, ¿verdad? Porque tal vez las instrucciones que van acá nos van a permitir solicitar datos o nosotros enviarle desde el cuerpo principal, ¿verdad? Los valores que esta función va a necesitar para realizar las operaciones pertinentes. Además, algunas características que podemos mencionar de los métodos, en el caso del lenguaje de Java, como lo mencionaba hace un momento, siempre tienen que retornar un valor y el método casi siempre va acompañado de un void. Además de eso, cada método establece el nivel de visibilidad, ya que en la parte principal del código se muestra la llamada a la función y no se visualiza el procedimiento dentro de esa parte. Como lo decía anteriormente, solamente yendo a ver el código en la parte donde se encuentra declarada la función y donde están estipulados los procedimientos a seguir. ¿Qué instrucciones podemos incluir en el cuerpo de un método? Podemos asignar, puede llevar estructuras condicionales, iteraciones, invocación a otros métodos, en este caso podrían ser mensajes, e incluso la creación de objetos. Ahora que ya vimos, vamos a ver algunos ejemplos usando la aplicación de PSEint y viendo algunos ejemplos
¿verdad?, sobre los arreglos unidimensionales y los bidimensionales. Veamos el primero. Tenemos acá un algoritmo llamado producción 30, en donde definimos una variable i como entero y definimos un arreglo llamado producción con 5 espacios. Cuando vemos que solamente tiene un par de corchetes, es porque es unidimensional. Entonces vamos a realizar la petición, vamos a estar pidiendo mediante un for, que en este caso es un para, lo vamos a inicializar a 0 hasta que llegue a 4. Como lo mencionábamos anteriormente, le reducimos 1 como valor a la cantidad de elementos que va a tener el arreglo debido a que las posiciones empiezan en 0. Luego, de 1 en 1, como dice ahí, con paso 1, vamos a hacer imprimir producción del día y se va a imprimir un número, ¿verdad? En este caso i más c1, y se imprimiría en esa línea producción del día 1. Luego se leería y se le asignaría en la posición 0. Como recordamos, aquí i vale 0, entonces por ende producción con índice 0 va a almacenar el primer valor que nosotros ingresemos. Esto se va a iterar 5 veces, la sexta vez va a salir, se va a limpiar y luego vamos a tener acá, vamos a inicializar nuevamente i a 0, porque como mientras vamos a imprimir el mensaje 5 veces, el valor en la posición, así como lo hicimos en la línea 5, es, y vamos a imprimir el arreglo completo, que sería producción, y le ponemos la i para poder movernos en todo el arreglo. Esto lo que nos daría como resultado sería el valor de la posición desde 1, 2, 3, 4 y 5 y los valores que nosotros hayamos ingresado anteriormente. Esto sería en el caso del arreglo unidimensional. Ahora, con el arreglo bidimensional tenemos el siguiente ejemplo. Llamaremos al arreglo bi y vamos a definir 3 variables de tipo entero, es una i, una j y una x, como lo dije anteriormente. Luego dimensión, a este le vamos a llamar matriz y es de 2,2. Aquí estamos delimitando que es una matriz bidimensional. Inicializamos x con el valor de 0 y luego colocamos un for, que en este caso es un para, y decimos i igual 0 hasta 1 con paso 1 a 0. Luego ponemos para j igual 0 hasta 1 con paso 1 a 0. Luego se imprime esta línea, el valor, ingresa el valor en la posición i, j. En este caso sería, en la primera impresión sería 0,0. Luego se leería en la matriz 0,0 y luego aquí lo que estamos haciendo es acumulando en x los valores que se van agregando a la matriz. Esto se va a hacer tantas veces hasta que se cumpla la matriz de 4,4, que esto sería 2 filas y 2 columnas. Estamos hablando de 4 elementos. Luego de que ya tenemos la matriz completa, aquí estamos en la fila 12, estamos imprimiendo el valor de la matriz en la posición 1,0. Luego en la fila 13 se limpia la pantalla y desde el 14 hasta el 18 se va a estar imprimiendo nuevamente los valores que se ingresaron en la matriz i, j. Esto lo que va a hacer nada más es imprimir una serie de elementos o líneas de texto que diga el valor en la posición. La primera sería 0,0 y se imprimiría la matriz en el valor que tiene esa ubicación dentro del arreglo. Por último se imprimiría el total de la suma de los valores es, y aquí llamamos x,
que es esta variable que tenemos acá en la fila 9. Y así estaríamos sumando los elementos que generaría este arreglo. Como ejemplo de métodos, tenemos acá un ejemplo en donde se ha hecho un menú, y ese menú permite llamar a algunas funciones, y vamos a explicar algunas como lo veremos a continuación. Lo primero que haremos es, vamos a leer acá, vamos a declarar una función llamada suma. Vamos a definirle a, b y el sumar como entero. Luego vamos a peticionar, digite el primer número y se le asigna el valor a A. Luego digite el segundo número y se le asigna el valor a B. Luego realizamos la suma, sumar es igual a A más B, y luego imprimir la suma es, dos puntos, sumar, en este caso devolvería lo que está almacenado en esta. Entonces, esta sería la función suma. Luego está la función rest, la función multi, la función div, y luego tenemos el algoritmo. Como lo decíamos anteriormente, el algoritmo va a contener lo que son las especificaciones principales de nuestro programa. En este caso, se ha definido una variable de tipo entera como OP, y luego se ha impreso un menú. Al obtener el valor de OP, se evalúa en un switch, en este caso es un según para los flujogramas, pseudocódigo. El según, evaluamos la variable OP y vamos a decir, si presiona 1, que llame la función suma. En este caso, si nosotros presionamos 1 en el código, automáticamente se va a ejecutar esta parte de las funciones, solamente esta parte, pero nosotros acá no vamos a tener todo el código acá, sino que desde aquí se hace referencia a esto. Una vez que se realizan todos estos procedimientos y llegamos a la fila 8, entonces se sale de la función y volvemos al menú. Si en un dado caso nosotros en las opciones escogiéramos un valor 0 o un valor superior a 4, entonces la opción seleccionada no está disponible y por ende no sacaría del algoritmo. Eso sería la explicación del ejemplo. Para concluir, decimos que el uso de los arreglos tanto unidimensionales como los bidimensionales son muy útiles cuando queremos recolectar cantidades de datos que no sería tan fácil almacenar con variables normales. Se usan mucho en la programación y son de vital importancia. Además, el uso de los métodos ayuda a crear programas modulares, más fáciles de programar y más fáciles de documentar. Es una técnica que permite el mejor orden en la programación. Nosotros como programadores o futuros programadores debemos de ser ordenados con el código, y si el código va a ser manipulado no solamente por nosotros, sino que va a ser visto por otros desarrolladores, es importante que también documentemos, y la forma de crear pequeños módulos o métodos ayudará a poderse hacer el programa mucho más entendible, mucho más fácil de comprender, y podría o permitiría que otras personas puedan tocar y puedan manipular el código sabiendo cuáles son los métodos que se están trabajando.